Lo que voy a revelarte no estaba en los consejos de tu padre, no lo escuchaste de tus maestros, y mucho menos lo aprenderás en la sociedad que te rodea. De hecho, la mayoría de las personas van a morir sin haber descubierto jamás esto que estás a punto de escuchar. Y eso no es casualidad, es exactamente lo que quiere el sistema. Porque una vez que abras los ojos, no habrá vuelta atrás. Tu vida se dividirá en 2 etapas, antes de saberlo y después de saberlo. Hace 500 años, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo escribió lo que hoy se considera una de las advertencias más peligrosas sobre la naturaleza humana. Su libro fue prohibido por la Iglesia, condenado en público y leído en secreto por reyes, generales, presidentes y multimillonarios. Porque Maquiavelo no escribió fantasías ni teorías. Él puso en palabras el manual real de cómo funciona el ser humano. No como fingimos ser, no como nos gusta creer que somos, sino cómo realmente nos movemos cuando se apagan las luces. Y aquí está lo que debería helarte la sangre. Ya hay personas que usan este conocimiento contra ti cada día. En las empresas, en la política, en las relaciones. Mientras tú juegas a la lógica, ellos juegan con tus emociones. Mientras tú intentas ser buena persona, ellos ya están 2 pasos adelante, manejando hilos invisibles. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo pieza o prefieres aprender a mover el tablero? Toda tu vida te dijeron que los seres humanos somos racionales, que tomamos decisiones lógicas, que pesamos pros y contras, que somos capaces de analizar antes de actuar. Esa es una de las mentiras más grandes jamás inventadas. Y Maquiavelo lo sabía. Él escribió que los hombres suelen guiarse más por lo que ven que por lo que entienden con las manos. Esto quiere decir que la mayoría decide por apariencias, no por verdades. Piénsalo. El compañero que se queja de estar en bancarrota, pero gasta dinero en rituales que le hacen sentir bien. La persona que dice querer estabilidad, pero se lanza una y otra vez hacia relaciones caóticas. El político que promete cambio con una sonrisa, aunque nunca haya cumplido una sola palabra. No es lógica, son ilusiones, no es razón, son emociones. Y si no lo ves, estás jugando un juego que ya perdiste. Quienes dominan los sentimientos son los que controlan el poder real. No convencen con pruebas, no discuten con datos, hacen que los demás sientan que tienen razón. Y eso, créeme, es 1000 veces más poderoso que demostrarlo. Mira la historia. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone en 2007, no salió al escenario con hojas de cálculo ni tablas comparativas. Contó una historia simple, despertó asombro y deseo, y en minutos hizo que millones sintieran que estaban viendo el futuro. No ganó con datos, ganó moviendo emociones. Las grandes corporaciones no venden productos, venden sensaciones. Felicidad en una botella, éxito en un logotipo. Las religiones no crecieron por argumentos lógicos, lo hicieron hablando al corazón, a la esperanza, al temor. Por eso tus consejos son ignorados, por eso pierdes discusiones, por eso, cuando intentas explicar con lógica, la gente se desconecta, porque la realidad es esta. Las personas no buscan verdades, buscan lo que les hace sentir bien. Entonces escucha con cuidado, porque aquí está tu primera lección oscura. Deja de tratar de cambiar mentes con hechos. Empieza a moldear emociones. ¿Quieres que alguien te siga? No le muestres lo que le conviene. Haz que experimente lo que lo hace sentirse vivo. ¿Quieres influir en tu pareja? Olvídate de argumentos. Haz que sienta el miedo de perderte o la alegría de complacerte. ¿Quieres triunfar en los negocios? Los datos no son nada. La historia que proyectes lo es todo. Haz que crean que eres el ganador inevitable. El hombre que discute con lógica es un profesor. El que domina emociones es un rey. Y una vez que entiendes esto, no puedes dejar de verlo. Cada sonrisa falsa, cada gesto, cada campaña publicitaria, todo es un disfraz diseñado para manipular sentimientos. Pero aquí viene lo más inquietante.
Si todos somos tan irracionales, entonces lo que llamamos lealtad también podría ser una ilusión. Y eso nos lleva a la siguiente advertencia de Maquiavelo. Si aceptas que las emociones gobiernan a las personas, tienes que aceptar la consecuencia más dura. La lealtad no siempre es real, el amor no siempre es eterno, y la bondad no siempre es sincera. Cuando arrancas las máscaras sociales, lo que queda es lo mismo que ha regido la naturaleza desde el principio. El fuerte toma, el débil entrega. Esta es la advertencia brutal de Maquiavelo. En la vida solo existen dos papeles, depredador o presa. No importa lo que diga la religión, la política o la moral. En cada interacción alguien lidera y alguien obedece. Alguien gana terreno y alguien lo pierde. La sociedad te ha querido convencer de lo contrario. Te dijeron que seas amable, agradable, que no molestes a nadie. Pero lo que nunca te dijeron es que esa amabilidad, sin fuerza detrás, es un imán para los depredadores. Piensa en el colegio. ¿Por qué los abusadores no van tras el chico que responde con firmeza? Porque saben que ese les puede dar pelea. Eligen al callado, al inseguro, al que baja la cabeza. No porque lo odien, sino porque lo detectan como la presa más fácil. Piensa en el trabajo. Cuando una empresa entra en crisis, ¿a quién despiden primero? No al indispensable, no al que hace sentir su peso. Despiden al débil, al que se nota reemplazable. Y en las relaciones, ¿por qué tantas personas abandonan a quien les da todo y se aferran a quien pone límites? Porque, aunque no lo digan en voz alta, saben que la debilidad no protege a nadie. Instintivamente buscan a alguien que proyecte fortaleza, incluso si no lo entienden racionalmente. La debilidad no es una virtud. Es una herida abierta en el agua, y los tiburones siempre huelen la sangre. Maquiavelo escribió una de las frases más temidas de la historia. Es más seguro ser temido que ser amado, si no puedes ser ambas cosas. ¿Por qué lo dijo? Porque el amor es frágil, el amor cambia, el amor depende de condiciones, pero el miedo mantiene a raya a los lobos. El amor invita a la traición cuando ya no conviene, pero el miedo genera un límite claro que pocos se atreven a cruzar. No se trata de ser cruel por gusto. Se trata de entender que, en la balanza de la supervivencia, la fuerza siempre pesa más que la dulzura. Aquí está lo que casi nadie quiere admitir. Un hombre débil no solo se destruye a sí mismo, arrastra a todos los que lo rodean. Un débil necesita que otros lo sostengan. Un débil exige energía de los fuertes hasta que se cansan de cargarlo o se hunden con él. Un débil convierte la vida de los demás en más dura, porque su falta de fortaleza crea un vacío que alguien más debe llenar. Por eso la debilidad no es inocua. La debilidad corrompe, hace que los depredadores se alimenten una y otra vez, buscando siempre la próxima víctima. Míralo en la historia. ¿Por qué Alejandro Magno, a pesar de ser joven, inspiraba tanta lealtad en sus soldados? Porque irradiaba fuerza y decisión. Podía ser generoso, sí, podía ser misericordioso, pero nunca a costa de perder autoridad. Y hoy, siglos después, nada ha cambiado. Las personas siguen admirando y siguiendo al que se mantiene firme, no al que suplica aprobación. En los negocios, en la política, incluso en el amor. La fuerza atrae, la debilidad repele. Aquí está la segunda lección oscura de Maquiavelo. No basta con ser bueno, no basta con ser amable. La bondad sin fuerza es irrelevante. La amabilidad sin carácter es veneno. Deja de buscar agradar. Empieza a construir respeto, porque cuando la elección es entre ser amado, ser temido o ser ignorado, el peor destino de todos es ser invisible. Pero esto abre otra pregunta aún más peligrosa. Si la fuerza define quién sobrevive y quién no, ¿qué ocurre con la llamada lealtad? ¿Es real
¿O es solo otra ilusión que el poder manipula a su antojo? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras. Por eso quiero proponerte un pequeño ritual. Escribe en los comentarios: yo soy poder. No como una frase vacía, sino como un recordatorio íntimo de que tu mente merece fuerza y claridad. Y si decides suscribirte, hazlo también como parte de este gesto, que no sea un hábito mecánico, sino el inicio de tu propio camino hacia la libertad interior. Ahora sí, continuemos. Hasta ahora, has visto que la debilidad no protege a nadie, pero hay algo aún más peligroso que la debilidad: la falsa lealtad. Maquiavelo advirtió que la lealtad rara vez es lo que parece. Nos gusta creer que es eterna, que una vez entregada será indestructible. Pero en realidad, la lealtad es condicional, frágil, y casi siempre se sostiene sobre intereses ocultos. Y aquí está la trampa. Nos entrenaron para pensar que ser leal, pase lo que pase, es virtud, que mantenerse fiel incluso ante la traición es noble. Pero Maquiavelo vio la verdad. La lealtad sin reciprocidad no es virtud, es esclavitud. Piensa en tu propia vida. Ese amigo que juró estar siempre ahí, pero solo apareció cuando le convenía. Esa pareja que exigía compromiso absoluto mientras mantenía sus opciones abiertas. Esa empresa que predicaba que eran como una familia, hasta que llegó la siguiente ronda de despidos. Eso no es lealtad. Es explotación disfrazada de compromiso. Maquiavelo lo entendió con una claridad brutal. Quien entrega lealtad ciega, sin exigir reciprocidad, se convierte en una herramienta. Y las herramientas, cuando dejan de ser útiles, se tiran. Mira a los grandes líderes de la historia. Los que realmente dominaron no permanecían en vínculos rotos. Sabían retirarse en el instante en que la otra parte fallaba. Un general que mantiene a su lado a un traidor no es noble, es imprudente. Un rey que ignora la deslealtad de sus súbditos no es bondadoso, es débil. Y un hombre que sigue entregando fidelidad a quienes lo desangran no es bueno, es ingenuo. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: los tontos están hechos para ser utilizados. Aquí está la lección oscura. La lealtad no debe ser incondicional, debe ser estratégica. Se entrega con generosidad a quienes la devuelven, pero se retira sin piedad de quienes la traicionan. Porque la lealtad es un contrato invisible, y el contrato termina en el instante en que una parte lo rompe. Ignorar esto es entregarte al sacrificio, y el sacrificio sin causa solo alimenta al depredador. Míralo en la historia. Julio César fue apuñalado por quienes juraban defenderlo. Hombres que habían comido a su mesa, que se habían beneficiado de su ascenso. Cuando la oportunidad apareció, la lealtad se convirtió en cuchillos. Esa es la fragilidad de la lealtad humana. El interés pesa más que la palabra, y quien no lo entiende termina sorprendido, sangrando en el suelo, traicionado por los que más confiaba. Hoy lo ves en otro terreno, el corporativo. ¿Cuántas veces escuchas que una empresa es tu familia? Pero basta con una crisis económica para que ese discurso se disuelva en un correo de despido. Porque la lealtad en los negocios no existe en su forma pura. Lo que existe es conveniencia. Mientras seas útil, te sonríen. Cuando dejas de ser rentable, eres reemplazable. Y aquí llegamos a la tercera advertencia de Maquiavelo. No desperdicies tu lealtad en quienes no pueden devolverla. La lealtad sin reciprocidad no es amor, no es honor, no es nobleza, es debilidad. Y la debilidad siempre atrae al depredador. Esto plantea un dilema oscuro. Si la lealtad es frágil y condicional, ¿qué protege realmente a un hombre? ¿Qué lo resguarda de la traición, del abandono, de ser descartado en cuanto ya no sea útil? La respuesta de Maquiavelo es escalofriante. Ni el amor, ni la bondad, ni la lealtad. Lo único que protege es la reputación. Un hombre sin reputación ya está muerto. Tal vez respira, tal vez camina, pero en el mundo real
ya no existe, porque lo que de verdad pesa no es lo que eres en lo profundo, sino lo que los demás creen que eres. Maquiavelo lo dejó escrito hace siglos. Todos ven lo que aparentas, pocos sienten lo que realmente eres. Y esa es la ley que casi nadie quiere aceptar. La percepción siempre vale más que la esencia. La mayoría cree que autenticidad significa mostrarlo todo. Contar tus miedos, exponer tus dudas, abrir tus heridas. Y luego se sorprenden cuando no reciben respeto, sino lástima. El mundo no recompensa tu desnudez emocional. El mundo premia tu capacidad de proyectar una imagen. Lo que llamamos reputación no es un lujo, es un escudo. Es la coraza que detiene traiciones antes de que se acerquen. Mira a Alejandro Magno. No conquistó medio mundo solo con estrategia militar. También propagó la idea de que era invencible, casi un semidios. Antes de que sus enemigos lo enfrentaran en batalla, ya habían perdido en su mente. Eso es reputación, un mito que precede tus pasos. Y un mito puede ser más letal que un ejército. En tiempos modernos ocurrió con Steve Jobs. No solo dirigía una empresa, construyó un aura. Su reputación generaba obediencia, incluso de sus rivales. No era casualidad, era diseño. Aquí está la lección oscura. Una reputación fuerte no necesita explicaciones. El hombre que siempre justifica sus decisiones demuestra inseguridad. El que se defiende demasiado revela grietas que otros usarán en su contra. La reputación se alimenta con silencios calculados, con escasez, con decisiones que hablan más que las palabras. El respeto se gana cuando proyectas firmeza, incluso en medio de la tormenta. Pero cuidado, la reputación es como el fuego. Si la descuidas, se apaga. Si la expandes demasiado, te consume. Controlada, da luz y calor. Fuera de control, destruye todo lo que toca. Una grieta puede arruinar años de construcción. Un error público puede borrar décadas de trabajo. Por eso, tu reputación debe protegerse con más ferocidad que tu dinero, incluso más que tus relaciones. Aquí está la advertencia de Maquiavelo. Si no controlas tu reputación, alguien más lo hará por ti. Y cuando eso pase, ya estarás condenado. Porque en este juego no importa tanto lo que seas, sino la historia que los demás cuentan sobre ti. Pero la reputación, por poderosa que sea, no basta. Siempre habrá quienes quieran destruirte. Siempre habrá quienes esperen el momento débil para atacar. Y eso nos lleva a la siguiente advertencia. La guerra nunca desaparece, solo espera en silencio. Maquiavelo escribió: no se puede evitar la guerra, solo se puede posponer en beneficio de otros. Ese es uno de sus avisos más incómodos, porque todos quieren creer que la paz es lo normal y la guerra la excepción, pero él sabía la verdad. El conflicto nunca se va. A veces ruge, otras veces se esconde bajo la superficie, pero siempre está ahí. En tu vida ocurre lo mismo. En el trabajo, siempre hay alguien esperando que tropieces para ocupar tu puesto. En tus relaciones, siempre hay un rival dispuesto a ocupar tu lugar si bajas la guardia. En tu círculo social, siempre hay alguien probando tus límites, buscando hasta dónde puede llegar. El error fatal es pensar que la calma es real. La calma es apenas la pausa antes de la próxima batalla. Maquiavelo lo explicó con una metáfora brutal. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Por eso, quien quiere sobrevivir debe ser león y zorro al mismo tiempo. El zorro ve las trampas antes de caer en ellas. El león infunde respeto suficiente para que los lobos se mantengan lejos. La mayoría de las personas elige solo un rol. Hay quienes son inteligentes, pero demasiado débiles. Son zorros que terminan devorados, y hay quienes son fuertes, pero demasiado ingenuos. Son leones que caen en trampas invisibles. El hombre que combina ambos, el astuto y el fuerte, es casi intocable, porque ve lo que otros no ven.
y al mismo tiempo tiene la fuerza para aplastar lo que descubrió. Aquí está la advertencia de Maquiavelo. No esperes a la guerra para prepararte, porque cuando llegue ya habrás perdido. Un guerrero no afila su espada cuando escucha al enemigo en la puerta. La afila cada día, incluso en la aparente calma. En los negocios, lo hacen las grandes corporaciones que acumulan recursos y aplastan a los competidores antes de que crezcan. En la política, lo hacen las naciones que fabrican alianzas y armas en tiempos de paz. Y en tu vida personal, lo hace el hombre que se entrena aunque no tenga rivales a la vista, que ahorra aunque el dinero fluya, que cultiva aliados antes de necesitarlos. Ese hombre sobrevive. Ese hombre no entra en pánico cuando la tormenta llega, porque ya estaba listo. Pero hay algo aún más oscuro. Incluso el hombre fuerte y preparado suele caer. No por falta de fuerza, sino porque confunde amabilidad con bondad. Y esa será la próxima advertencia. La guerra no siempre se libra con espadas ni cañones. Muchas veces se pelea con rumores, silencios, traiciones disfrazadas de sonrisas. Y casi siempre comienza antes de que lo notes. Piensa en tu trabajo. Un comentario malintencionado basta para debilitar tu imagen. Un correo ignorado puede ser la forma silenciosa de mostrarte que ya no eres necesario. Un aliado que se aleja sin explicaciones puede ser la señal de que alguien más lo conquistó antes que tú. Ese es el campo de batalla invisible, el de las conversaciones privadas, el de las intenciones ocultas, el de los movimientos que ocurren cuando tú todavía confías. Maquiavelo entendía esto con claridad. Los enemigos rara vez llegan con una bandera negra anunciando sus planes. Lo hacen desde la sombra, sembrando pequeñas grietas que terminan derrumbando imperios. El error no es perder batallas. El error es no haber visto que estabas en guerra desde el principio. Aquí está la advertencia de Maquiavelo, llevada a la vida cotidiana. Quien no asume que la guerra es constante ya está derrotado. No significa vivir con paranoia, sino con lucidez. Significa no relajarte al punto de olvidar que todo puede cambiar en un instante. Significa entrenar tu mente para leer entre líneas, detectar movimientos ocultos, entender que la calma es solo un disfraz. El hombre preparado se convierte en alguien incómodo para los demás, porque no se sorprende fácilmente. No lo desarma una traición, porque ya contaba con esa posibilidad. No lo detiene una pérdida, porque ya sabía que algún día podía llegar. Y sobre todo, no se doblega ante el miedo, porque entiende que la guerra no es la excepción, es la regla. La mayoría de las personas suplica por paz. Los que entienden la advertencia de Maquiavelo, en cambio, se entrenan para la batalla. Ellos son los que sobreviven. Ellos son los que terminan gobernando. Pero incluso los hombres que dominan la guerra y la estrategia suelen cometer un error fatal. Confunden amabilidad con virtud, y esa confusión puede costarles todo su poder. Aquí es donde muchos caen, no por falta de inteligencia ni por falta de trabajo, sino por confundir amabilidad con valor. Lo que nadie te dice es esto: la amabilidad, cuando nace del miedo, es una máscara aceptada y aplaudida, pero inútil cuando el poder entra en la habitación. Maquiavelo lo sabía. Hay momentos en que ser bueno debe aprenderse a suspender. No porque el mal sea noble, sino porque la supervivencia exige discernimiento. Y así ocurre en tu vida diaria. Cada vez que dices sí para evitar un conflicto pequeño, abres la puerta a un conflicto mayor. Cada vez que callas para mantener la paz, enseñas que tu silencio está siempre disponible. Cada vez que explicas tus límites una y otra vez, demuestras que todavía son negociables. La amabilidad que no tiene columna vertebral no es bondad, es miedo vestido de virtud. Y el miedo siempre invita al depredador. Lo ves en una reunión cuando alguien se disculpa por cada frase y pierde autoridad antes de terminar.
Lo ves en una relación cuando alguien concede todo para no discutir y termina discutiendo por lo que nunca imaginó. Lo ves en la vida cotidiana cuando alguien pide permiso para existir, disfrazando su inseguridad de cortesía. La verdadera virtud no se arrodilla ante la aprobación. La verdadera virtud traza límites y los defiende. Porque un límite que no se defiende no es un límite, es decoración. Por eso debes preguntarte, ¿tu amabilidad nace de tu fuerza o de tu miedo? Porque si nace del miedo, se volverá en tu contra. La diferencia es simple de sentir. La amabilidad que nace del miedo te deja agotado, resentido e invisible. La bondad con fuerza, en cambio, te deja en pie, claro, y dueño de ti. La cortesía funciona cuando se sostiene en reputación, en límites, en consecuencias. Sin esa base, se convierte en una invitación abierta a que otros crucen tu frontera. Sí, habrá quienes te llamen duro, frío, inflexible. Déjalos hablar. El respeto llega más rápido que los aplausos y dura mucho más. Aquí está la advertencia que cierra este bloque. Si tu amabilidad no protege tus límites, trabaja contra ti. No es virtud, es renuncia. La fórmula es otra, bondad con filo. Ser correcto, pero implacable con el irrespeto. Ser empático, pero incorruptible en tus reglas. Ser humano, pero no negociable cuando tocan tu dignidad. Maquiavelo no te pide que odies, te pide que veas, que distingas cuando la cortesía es un puente y cuando es un grillete. Que uses tu tono, tus palabras o tu silencio no como excusas, sino como expresiones de tu posición y de tu fuerza. Y aquí aparece algo revelador. Quienes se benefician de tu miedo siempre querrán que seas amable. Quienes te respetan, en cambio, celebrarán tu claridad, aunque no les convenga en ese momento. No olvides esto. No estás aquí para comprar paz. Estás aquí para construir poder interior. Y el poder interior no grita, se sostiene. Ahora que sabes que la amabilidad puede ser una trampa, toca entrar en un terreno aún más incómodo. El engaño controlado. Las máscaras, los velos y los silencios que protegen tu estrategia. Porque en el mundo real, decir siempre la verdad no te hace noble. Te hace predecible. Y lo predecible, tarde o temprano, se doma. Ha llegado hasta el final. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoció estas palabras. Algo en tu mente entendió que estas advertencias no son un simple discurso, sino un espejo. No son consejos vacíos, son señales que apuntan directo a ti. Recuerda lo esencial. El mundo no premia la ingenuidad, no recompensa la pureza ciega, no protege al débil por lástima. El mundo es un tablero, y tú puedes jugar como presa o como estratega. Maquiavelo no escribió para entretener, escribió para desnudar lo que nadie quiere ver. Que el poder está siempre en juego, y que solo quienes se atreven a aceptarlo sobreviven. Cada advertencia que has escuchado no es teoría, es práctica para la vida diaria. Es el recordatorio de que tus emociones, tus lealtades, tu reputación, tus guerras y tu amabilidad son armas o cadenas. Tú decides cómo usarlas. La diferencia entre el que domina y el que es dominado está en un simple gesto: ver la realidad como es, no como deseas que sea. Muchos escucharán este mensaje y lo desecharán porque incomoda, porque sacude, porque obliga a mirarse sin excusas. Pero tú no estás aquí por azar. Tú has escuchado hasta el final, porque en tu interior sabes que necesitas estas advertencias, aunque duelan, aunque pesen. Y si decides aplicarlas, si decides que no serán solo ideas, sino acciones, ese será el inicio de un nuevo poder en tu vida. Ahora quiero proponerte un último gesto, un cierre que se convierta en apertura. Escribe en los comentarios: elijo ver la verdad. Hazlo no como una frase suelta, sino como un pacto contigo mismo. Cada vez que leas esas palabras, recordarás que no viniste aquí a dormir ni a vivir engañado. Viniste a despertar,
Suscribirte a este canal puede ser parte de ese mismo pacto. No lo hagas como un clic mecánico. Hazlo como símbolo de que eliges un camino distinto. Un camino incómodo, pero liberador. Porque lo fácil te mantiene atrapado. Lo difícil te hace poderoso. Y ahora, ya lo sabes. Estas advertencias no eran un juego. Eran un arma. Elige si la guardas en un cajón o si la llevas contigo cada día. La decisión, como siempre, es tuya.